Hola a todos, todas. En un momento cuando venía a charlar acá, Santi me propuso si quería leer las preguntas o no, y le dije que no, así que no está preparado y eso me gusta porque me lleva por el túnel del tiempo. El primer recuerdo que tengo de un fanzine es un fanzine que hacíamos nosotros sin saber lo que era un fanzine, es decir, no conocíamos lo que era un término del fanzine o los requisitos de hacer un fanzine, pero hacíamos una publicación en el centro de estudiantes de la escuela secundaria donde iba, donde era delegado. Era por curso, había una persona que era seleccionada para representar a los estudiantes. No sé cómo funcionaba en otros lados, pero por lo menos en La Plata y en varios lados de la provincia de Buenos Aires funcionaba así. Después cada uno de esos delegados iba a la coordinadora de estudiantes secundarios, que ya era como a nivel más regional. Y tenía lo que era el honor de representar a mis compañeros y compañeras en la escuela, y hacíamos una publicación con las inquietudes. Cumplía todos los requisitos, era de bajo presupuesto, fotocopiada, no existían las impresoras hogareñas, era muy raro que alguien en esa época tuviera impresora, y era pura fotocopia sin saber que hacíamos un fanzine. Ya en el año 95, un día saliendo de un recital en el Cafetal, me encuentro... ¿Dónde era el Cafetal? Cafetal 49... ¿Dónde es Dickens ahora? ¿Dónde es Dickens? Sí, 49, 6 y 7. Y encuentro un fanzine en un tacho de basura. Se llamaba Otra Salida. Cuando lo saco, ahí dije, pero esto es más o menos lo que yo hago. Y tenía contenido directo con las bandas que me interesaban y con cosas así. Y eso ya me marcó un montón. O sea que se fue casi casual, digamos, que llegaste al fanzine. Sí. Encima un fanzine punk en el tacho de basura fue como re loco, porque eran esos tachos que dejaron de hacer porque los prendían fuego. Claro, sí, no sé si se acuerdan. Bueno, el fanzine era oficio y se ve que a alguien le incomodó lo que decía o algo y lo puso así, y se ve que esa persona lo había tenido en el recital mucho tiempo porque el oficio estaba doblado y salía así y estaba medio curvo. Entonces digo, qué raro, y lo saqué y estaba el fanzine intacto, con nada más la marca del pliego, pero... Y bueno, una vez que vos llegaste por ahí a ese fanzine, obviamente que ahí linkeaste a otros fanzines, me imagino que habrás empezado a conocer otra gente que hacía fanzines acá en La Plata. Sí, en realidad, imagínense, más de 20 años atrás no existían las redes sociales, entonces la manera en que los fanzines se daban a conocer era a través de unos flyers, que era una simple propaganda donde daba los datos y una mini resumen o algún dibujito muy obvio del contenido del fanzine, donde tenía la casilla de correo o la dirección de postal directamente de la casa de esa persona. Entonces a veces vos, ¿qué pasaba? Yo me carteaba con vos, entonces te mandaba algunos flyers de los míos y de la gente con la que me escribía. Entonces a vos te llegaba y vos cuando me contestabas metidos en el sobre. Igual me estoy adelantando un poquito, pero flyers de las personas, de los tuyos y de las personas que te carteabas. Entonces iba haciendo toda una red de volantes postales. En mi caso, el fanzine pasó de... Primero que no era tan tímido como era ahora, era un cara rota, lo vendía en la calle para la gente. Ahora que eres un fanzine y casi que como era, valía unas monedas, no sé por qué, pero lo vendía medio así, hasta que se armó un circuito que en los recitales hubiera feria, y lo que me ayudó de hacer una tirada de 300 que hacía fue que había una banda que en su momento era muy conocida que se llamaba Fan People, y ellos rompen un contrato con un sello discográfico y sobró material de promoción que eran unos pósters que anunciaban un disco anterior, ¿no? Entonces la banda empezó en auge
a mí me gustaba mucho y había trabajado a veces con ellos y me regalaron, como que te diga, casi 500 pósters. Entonces la gente venía y decía, yo le pregunté al cantante qué hacía con los pósters, me dijo, regalalo con tu fanzine. Entonces la gente compraba, él decía, ¿cuánto está el póster? No, el póster se regala con el fanzine. Bueno, dame un fanzine. Agarraban el fanzine y lo tiraban y se quedaban con el póster. Entonces yo después juntaba los fanzines, le volvía a meter un póster y lo volvía a vender. A partir de ahí el fanzine empezó a tener una tirada de 1000 unidades, que es un montonazo, no sé hoy día cuántos fanzines hacen, pero... Y ese fue como el número en que me basé. Cuando hago ediciones de libros, cuando edito discos, siempre es 1000. Fue como el número de la suerte y quedó. Y me estoy yendo mucho, ¿no? No importa, ¿Y guíenme o...? No, por ahí me gustaría que cuentes, pero eso otra pregunta, pero ¿quién hacía fanzines acá? Perfecto. Como para también de repente llegar nosotros a nuestra casa y ver si hay algo en internet, o si, no sé, un día caemos a algún lugar y lo vemos y decimos, va por este lado, ¿sí? ¿Quién hacía fanzines? O qué fanzines había ahí dando vuelta que marcaban un poco la tendencia, no sé, por decir de alguna manera. Al principio, digamos, había un fanzine heavy metal en La Plata que era legendario, pero que nadie conocía al tipo. Y vos ponele, cuando empezamos a transitar el camino de los fanzines, que íbamos a encuentros, a ferias, todos te decían, tal chabón de La Plata, ponele, que hacía, no sé si luchando contra el sistema, tenía algo de B8 era el título, crucificado por el sistema era. Cuando todos te preguntaban, ¿de La Plata lo conocés? No. Y hasta el día de hoy, muchos de nosotros, que éramos, ponele que te diga 20 personas, 30 que editábamos fanzines con continuidad o periodicidad, nadie lo conoce. El tipo vivía mandando cartas a todos lados y agitaba un montón de heavy metal y nunca lo conocimos. Ese era como un referente y como un enigma que hasta el día de hoy tenemos. Después, en esos fanzines que íbamos adquiriendo, consiguiendo, había este tipo de flyers. Y un día yo miro un flyer y digo, este tipo vive a 3 cuadras. Y era Tatán. Tatán, bueno, es un referente en La Plata de la música, tocó en Pensar o Morir, tocó en Cibola Blue, tocó en Eterna Inocencia muchos años. Después tuvimos una banda juntos que fue Violenta Conmoción Emocional. Y fue como, vive a 3 cuadras, le escribo, no, voy caminando. Y caí un día con, imagínate, tengo esta voz ahora cuando tenía 14 años, hola, sí, sí, flaco, pasá. Y ahí entré en un mundo, me acuerdo que me fui, para mí, no sé, ahora debe haber sido una bolsita así, pero me acuerdo como si me hubiera llevado el planeta Tierra a mi casa y tenía un éxtasis que veía todo, veía publicaciones en otros idiomas, veía cosas. Al poco tiempo caí con uno de mis números y empezamos a trabar una amistad. Y lo que hacíamos, ya pasó mucho tiempo, ese delito prescribió, así que lo puedo decir públicamente, era truchábamos las estampillas. Había 2 sistemas, porque vos decías, ¿cómo mandás un fanzine de 25 centavos a Japón? ¿Cuánto te sale el envío? Entonces, nosotros teníamos 2, o sea, lo fuimos perfeccionando. La primera vez era que comprábamos estampillas, ¿no? Correo argentino, estampillas, vos pegabas la estampilla y arriba de la estampilla le ponías boligoma. Entonces, no era como un código de barras que te ponen ahora, que es como un label completamente despersonalizado y no sé, 0 arte hay ahí. Era la estampilla con su arte, con su valor. Teníamos bien de memoria, según el peso o el volumen, precios, 3,25. Sí, 75 centavos a 3,75, ¿no? Certificado. La certificada, sí. Por ahí, bueno. Y bueno, entonces en la postdata, por favor, en tu respuesta, devolveme las estampillas. Te llegaba la respuesta, abrías la carta, agarrabas la estampilla,
vapor o agua caliente, el sello se iba. Entonces la reciclabas. Podías usarla según tus delicadas manos o tu actitud frente a la estampilla, podías usarla 3-4 veces, ya después quedaba en evidencia porque cada vez era más flaca. Aparte de la primera la chupabas y las otras ya tenías que poner boligoma, entonces había algunas que la lavaban mal y que quedaba la estampilla con un relieve de no sé, de media pulgada, por decir una exageración. Y después hicimos, ni bien llegó la primera impresora láser a La Plata color, no me acuerdo si era taller 4, puede ser un número, taller. Bueno, era algo así. Dijimos, bueno, no quedemos tan en evidencia, entonces, no sé, trabajo práctico número 3, no sé, diseño gráfico, qué sé yo, y hacíamos planchas A3 full color de las estampillas. Tac, 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 cortaba, pegaba y la empezamos a mandar. El archivo era tan pesado que lo llevamos en zip. No sé si alguien de acá conoce un zip, porque era como la mayor calidad que había en ese momento. Y era eso. ¿Qué pasó? Se empezó a correr la bola y era como vender falopas. Che, ¿tenés estampillas? Che, ¿vos tenés estampillas? Bueno, era como un grupo de gente que se carteaba a nivel como supremo así que tenía. Y era, che, bueno, pero yo te las doy, vos pasásela, pero no le digas que te las di yo y cosas así. Y bueno, realmente hackeamos un sistema postal que a partir de ahí hubo inclusive gente con causa y con vericuetos así legales, porque ya cuando el truco era, no este de la falsificación, sino el del pegamento era re sabido, había gente muy descuidada que usaba mansalva y que, bueno, después se terminaba anotando. Se desvirtuó. Tal es así que un día un tipo pone un matasello y cuando levanta le había quedado pegada la estampilla en el coso. Era como... bueno, nos fuimos del tema, pero entonces, por ejemplo, vos conociste a Tatán que hacía el fanzine Otra oportunidad. Sí. Y después, ¿quién más estaba? Por ejemplo, estaba Rubén. Estaba Rubén Boca Sucia, que es un personaje muy activo en La Plata. Bueno, en todo el país tuvo una banda recontra política. Me acuerdo que trajeron a Nebú Gorría, que es la banda que salió después de Cortatu, y no hicieron afiches, pintaban con aerosoles. Bienvenido a La Plata. Claro, sí. Bienvenido a La Plata, tal día tocamos en tal lado. O sea, y él tocaba en Acción Directa y su fanzine se llamaba Hasta la Victoria Siempre. Y él ahora arma La Fliga. Y él es como el cabeza digamos, no sé, nunca estuve en La Fliga, no porque tenga nada en contra, sino porque siempre hago alguna cosa por otro lado, pero creo que es uno de los representantes de hoy día. No, te quería preguntar, por ejemplo, bueno, ahora, o sea, acá en La Plata está el Encuentro Fancinero, en Córdoba hay ya Control P, en Buenos Aires hay un montón de movidas, bueno, hay movidas en todos lados, exclusivamente de fanzines. ¿Cómo eran los vínculos y qué espacios había para yo comprarme un fanzine, yo conocer a alguien que hacía un fanzine? ¿Cómo se vinculaban en ese momento? Al principio estaba buenísimo porque era tipo, como siempre, era como una fiesta como hoy. No teníamos todo este concepto tan delicado y hermoso porque todo esto se fue construyendo. Nosotros no sabíamos ni lo que era una tanza, ponele. O sea, no teníamos esta idea de decorar algo y de a poquito se fue construyendo esa belleza y todo. Pero nos juntábamos con típicas mesas. En Bellas Artes teníamos una... primero fue en la Facultad de Derecho, ahí por 40 frente al Jockey, 48, 6 y 7, y después se hizo en Bellas Artes durante muchos tiempos, fue cambiando la gente. Bueno, después estuviste vos un tiempo también ahí. Y eran como ferias y después había ferias de ferias. Por ejemplo, la más importante era la de la Plaza Congreso en Capital,
que esa reunía a todas las, se hacía los viernes, todos los viernes, pero generalmente el segundo viernes de cada mes era donde más gente había por una cuestión económica, que alguien cobraba o lo que sea, entonces se le hacía más factible viajar. Y ahí te encontraba gente de Uruguay, de Brasil, se iba como haciendo, caían como hormigas, hola, yo hago este fanzine y tal, y estaba como una mesa. Lo que pasó es que esto que era una fiesta así también empezó a dividirse por cuestiones, no sé si políticas, pero que cada vez las personas eran más pasionales de sus pensamientos y se empezaban como a juntar con sus pares, y eran momentos también donde se planteaban cosas muy duras, bueno, sobre todo más allá de mitad de los 90 para fines era como estaba todo mal y había un clima de constante tensión. Bueno, ahora estamos como en distancia y con otra evolución, pero estamos viviendo algo así, se están como endureciendo un montón de cosas, presencia policial. Bueno, contá un poco, porque por ahí nosotros acá vemos fanzines y hay bochas de temáticas. ¿Qué temáticas por ahí eran las más tocadas o de qué iban esos fanzines que estaban ahí en el Congreso o acá cuando ibas a Bellas Artes? Sí, acá en La Plata siempre había como, digamos, esto lo puedo decir porque estuve mucho tiempo fuera de La Plata, entonces siempre veo como La Plata como un semillero muy grande y muy interesante de cosas que pasan. La Facultad de Bellas Artes tiene muchísimo que ver, y no solo de puertas para adentro, sino de puertas para afuera, porque hay gente que se conoce ahí, después por ahí ni termina la carrera, pero termina conociéndose y vinculándose con otras personas. Y acá había un par de fanzines que en ese momento se llamaban Sónicos, que hablaban un poco claro, era un término sónico. Entonces hablaban un poco de bandas como Martes Menta, Babasónicos, toda la movida que no existía el término indie en ese momento, y era alternativo, pero era otra categoría dentro del alternativo, era como sónico. Entonces había fanzines sónicos, me acuerdo que una referente que hoy día está, que canta con los grupos, que es muy querida, es Maite Doyeski, está con Maite y sus linternas verdes. Ahora hace como un pop electrónico. Ella fue como re militante de lo sónico, tenía un fanzine, Hipnótica, y me acuerdo que el fanzine venía en una bolsa de nylon de esas tipo Ziploc, que no eran muy comunes tampoco, pero ella es holandesa, también los padres eran sociólogos, psicólogos, y se exiliaron y nació en la dictadura, nació en Holanda. Entonces tenía como mucha estética, muchas novedades, y te lo vendía así, y venía un juguetito dentro, tipo Topolín. Pero estaba bueno, siempre con bocha de colores, y algunos pintaban. Había unos fanzines de cómics, antes de lo que es ahora la historieta autobiográfica, que estuvo muy buena, que hubo publicaciones y todo en los blogs. Había fanzines de cómics, uno era el Catzole, que incluía algún dibujante de La Plata, no recuerdo el nombre. Después estaba uno que hacían unas chicas en Capital, que era el Strawberry, y la particularidad de ese fanzine era que cada tapa, no hicieron muchos números, pero el número era gordito así y tenía buena cantidad de páginas y un diseño muy cuidado. Todos tenían una frutillita, y esa frutillita estaba perfumada. Datos no sé, que me acuerdo, pero que daban una distinción. Y en La Plata estaba, bueno, los primeros eran Luchando por una causa, de Maite. Después con Maite, Anaí y yo hacíamos un fanzine de poesía colectiva que se llamaba Ya Fue, que lo dábamos gratis. Estaba El Otra Oportunidad, El Sueño Un Mundo, de Fran Raffo.
el de Rubén, que ya hasta la victoria, que ya lo nombramos. Y bueno, después estaba el mío, No Somos Nada, y a partir de ahí empezaron a salir montones. Bueno, el tuyo y Love salieron, el de Pega, no me acuerdo. ¿El de Pega? ¿Cómo se llamaba? No. No me acuerdo tampoco. Sí. Eran 2 palabras también, pero bueno. Bueno, sí, había. Pero eso, eran para ahí un contenido más de... Claro, eso era más por ahí dedicado al hardcore punk o a música de heavy metal y todo eso. Y lo que sí teníamos nosotros a la vez, hicimos un grupo, estábamos muy relacionados con los temas de la liberación animal y todo eso, y empezamos a difundir un montón el vegetarianismo. No hablábamos de veganismo porque, o sea, era como... ni se conocía esa palabra en ese momento, pero sí hicimos mucho hincapié, y uno de los logros que me puedo llegar a atribuir, no por el ego, sino por la emoción de que puse un granito de... me emociono. Es que prohibimos los espectáculos con animales en La Plata. Eso fue re groso, y tiene una historia muy épica que nos agarramos a trompada con los payasos y éramos varios, repartíamos un volante que lo habíamos bajado de una plancha de volantes de España que explicábamos cómo bailaban los elefantes. Entonces repartíamos ese volante y dijimos, no se los demos a la señora, porque la señora le hacen un bollo y lo tiran. Ataquemos a los nenes, a las nenas, que tienen la sensibilidad a flor de piel. Entonces decían, ¿cómo no? Yo no quiero entrar acá. Y se empezaron a armar unas peleas familiares terribles. La cuestión es que a través de eso, bueno, es una historia muy muy larga, pero se logró. Y nosotros a los payasos les decíamos, no tenemos problema con tu fuente de trabajo, y nada, si vos podés payasear todo lo que quieras, pero no uses a un animal para el divertimento, o sea, no sometas de eso. No sé, había en ese momento lo que contábamos que era para que el elefante baile, se lo ponía en una chapa con fuego abajo. Entonces la chapa empezaba a calentar y el elefante lógicamente levantaba las patas, sea el elefante, el oso, era el mismo sistema. Entonces después el tipo, el domador, le pegaba en uno de los pies, entonces el tipo tenía que hacer así, ¿entienden? Se paraba, le pegaban en un pie, hacía así, le pegaban en otro, hacía así. Entonces después se creaba lo que es el reflejo condicional, que sin estar la chapa caliente, a la vista de todo el público, era como que esté parado acá o en tierra, él levantaba el látigo y ya el reflejo del animal se ponía a bailar, tremendo. Bueno, te pregunto, porque ahora nosotros tenemos una compu, un Photoshop, un Corel, un no sé qué, y por ahí si querés por ahí mostrar algún fanzine que trajiste, ¿cómo se hacía el fanzine en ese momento? ¿De qué, cómo era sentarse a hacer un fanzine, no sé? Bueno, tienen que estar agradecidos de la inundación que hizo estragos, porque si no hubiera sido re nerd y pesado, hubiera traído millones y esto hubiera sido interminable. Este era uno de los últimos fanzines que hice, no es el último, pero mientras el 6 salió primero que el 5, porque mientras estaba de viaje ya tenía el 5 listo, pero paré, fue lo que se llamaba split, que era dividido, se usaba mucho para economizar gastos. Por ejemplo, las bandas editaban un cassette, lado A una banda, lado B otra. O sea, lo que se hacía también es eliminar el lado para que no sea un lado primero y el otro segundo. Era simplemente, no sé, igual de fábrica ya venía rebobinado un lado y siempre era el mismo. Pero no importa, la cuestión es que era una manera de unir fuerzas y de unir fuerzas en cuanto a la distribución y dividir los gastos, porque el cassette vos lo hacías para una banda y te salía exactamente lo mismo que hacer dos, y ganabas en distribución. Nosotros lo hicimos con Cambio Violento, que era un fanzine de Rosario, de la provincia de Santa Fe. En realidad la ciudad es Pérez, que es como si fuera Citibel acá. Y bueno, él, la particularidad que fue el primer chico que me escribió, y a partir de ahí tuvimos algo. Lo diferente era que yo siempre hacía dos tintas.
en el fanzine. Y en este caso, lo que le agregué cuando llegué era los comentarios. No cerré con un cómic, pero los comentarios. ¿Qué eran los comentarios? ¿Puedo pasarlo? Sí. Los comentarios era cuando vos recibías el fanzine. Bueno, habíamos hablado que tenía una tirada de 1000 ejemplares, entonces andaba por todos lados y recibía un montón de discos. De sellos que jamás hubiera imaginado. Discord, Discord, que bueno, sacó a Fugazi, Minor Threat, no sé, bandas que son como que me encantan, me mandaban discos. Y entonces yo lo que hacía era ponía su publicidad y hacía el review, la reseña, el comentario del disco y le enviaba para que vean que lo habías hecho. Que lo había hecho y que se llama que no eras rip-off. Rip-off quería decir, era una palabra así fancinera, que era cuando vos enviabas dinero o enviabas material y la persona se quedaba con el dinero y no te mandaba la carta. Entonces a ese ya, no, este es rip-off. Y entonces había flyer que decían, no le escriban a tal que es rip-off. Muchas veces tenían razón y muchas otras era culpa de que el correo también, ¿qué pasaba? A veces había un instructivo de mandar el dinero en papel carbónico y había gente que mandó moneda. Yo me di cuenta porque un día venía recortado el sobre por una esquinita, me llegó la carta y encuentro una moneda como que tenía, no sé, de 10 centavos. Me di cuenta que me había mandado todas monedas. A partir de ahí me empezaban a abrir todo. Por eso mucha gente optaba por lo que era la CC, que era la casilla de correo. Vos pagabas y tenías prioridad que te llegaba directo al correo y pasaba por menos manos, era más rápido y más seguro. También se hacía de manera cooperativa, no sé, de repente vos agarrabas 10 fanzines y todos tenían la misma casilla de correo. Decía, ¿cómo puede ser esto? Y no, era que entre 10 personas pagaban la casilla y entonces todos tenían una copia de la llave. Muy bueno eso. Acá traje... por ahí contar eso, que era medio colayero, ¿no? Hacer un fanzine, era como por ahí un poco de máquina de escribir, un poco de, no sé, ese negocio. Sí, volviendo a la pregunta que hizo él sobre el impacto directo de lo que eran los medios digitales para... al principio había gente que estaba re en contra, ¿no? Se sacaba fotos abrazadas con la máquina de escribir, haciendo fuck, no sé. A mí me pareció fantástico. Eso fue como... Yo a partir de ahí casi que dejé de editar fanzines porque me di cuenta de que podía... es decir, antes voy a hacer una analogía con la música. Antes vos un disco zarpado lo tenías que grabar en un recontra estudio zarpado que tuviera las máquinas, lo que se llama el hardware, de una raquera para procesar, un ecualizador, esto y lo otro. Aparte las máquinas eran en cinta abierta y después empezó el ADAT, bueno, el ADAT digital y todo eso. Hoy día vas si tenés unos buenos micrófonos, te bajás los programas y tenés cabeza y conocimiento, ya depende de vos y suena igual, porque inclusive tanto Roxette como vos podés usar el Reason, está al alcance de todo. O sea, está bien, hay un impedimento económico de la tecnología, pero así como todo te juntás. Tal chabón tiene una placa, hoy en día existe la posibilidad de alquilar un equipo, no sé, dame un JCM 900, listo, no tenés que tener 30.000 pesos para comprarlo, lo pagás, lo que sea un alquiler y lo usás para grabar. Entonces, a mí me pareció eso que estaba re bueno poder acceder a todas esas herramientas y encaminarme a editar libros. Entonces, lo que hacía, en vez de editar con periodicidad, empecé a juntar y empecé a editar libros. ¿Qué pasa? También eso tuvo que ver con que ya mi vida no iba al secundario, no tenía una rutina, estaba mucho metido por ahí en lo que era el rock y mi trabajo tenía que ver con viajar y viajaba a lugares donde no había señal y por ahí estaba metido 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces también ahí hacía un montón de cosas. Y viajar, digamos, voy a hacer el paréntesis ahí,
Este es un fanzine, es un libro que es un compilado de 20 años de fanzines de una persona que ha hecho mucho por todo acá, que es Patricia Pietrafesa, que acá podemos ver cómo se aprovechaba el espacio, o sea, tipografías mínimas que eran en máquina de escribir y que después aparte le hacían reducciones, o sea, era... se puede ver, y esto es más o menos el tamaño original, porque yo creo que cuando compilaron todo, el formato original del fanzine era tamaño carta, me parece. Era oficio, sí. Oficio. Entonces, lo adaptaron, pero es más o menos muy parecido al original. Bueno, en este fanzine tuve la suerte de aparecer, así que estoy con una columna. ¿Este libro es de acá? Ese libro lo editaron en Buenos Aires. Sí, ¿de qué año? Lo editaron en 2011, 2012. No lo conozco. Sí. Tiene, no sé, cosas escritas a mano. Encima, ¿qué pasaba? Ahora es más fácil llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, vos haces un fanzine digital y cualquier persona, sea en el Congo o en Bangladesh o en Verazatei, se lo baja de un PDF con la misma calidad. Esto iba pasando de persona en persona y cada uno lo iba fotocopiando y fotocopiando y fotocopiando y se iba gastando y vos después tenías... Porque también, porque este fanzine era medio panfletario también, ¿no? De alguna manera era como que eras punk, era de ese palo y de repente tenías este fanzine y lo querías reproducir porque sí. era tu Biblia. Sí, ¿no? sí, y era como la embajadora, digamos, de todo lo que era Crass en Europa, fue Patricia con sus bandas acá y con ese agite y con ese sentimiento. Ya creo que acá tiene una declaración que uso negro porque es el color de la muerte, de todos los que lucharon por la libertad, y uso rojo porque es el color de mi sangre, mi fuerza, y tomo otro camino, no el del silencio hacia el cementerio comunal. O sea, eran cosas muy fuertes, también se estaban gestando un montón de cosas y bajaba bocha de info, nada. Después fueron mutando los fanzines con la época de la fotocopia, ya de la impresora hogareña, digamos. Y bueno, donde yo dejé la conversación, que es el paréntesis, era que también empezar a viajar, iba conociendo un montón de personas. Siempre a mí me gusta y admiro los dibujos, las pinturas, soy malísimo. Soy malísimo no porque haga un criterio de mi técnica, sino porque no puedo expresar lo que yo quiero. Yo pienso así que bueno, tal cosa y la quiero dibujar y no me sale. Por eso digo que soy malo, porque no me siento conforme. En cambio, escribiendo puedo entenderme, por lo menos, no importa si me entienden los demás, pero yo me puedo entender. Y empecé a hacer algo colectivo con espíritu de fanzine que fue bastante novedoso en esa época. Esto fue en el 2006, que se llamó Concepto de Unidad Docente. Tiene el mismo espíritu que el fanzine y bueno, tiene algunos juegos con páginas al revés, en un momento rompemos la numeración y está intervenido por 20 y pico de personas, que cada uno con libertad creativa, siempre respetando el formato del libro y que la finalidad era blanco y negro, intervenía. 10 años después saqué que este ya tiene como un proceso más maduro. Sí, esto tiene una placa sectorizada que la idea fue cuando nosotros poníamos el libro, la gente lo que hace primero es darle vuelta a ver qué tiene. Entonces ya no entendía nada, porque acá no tiene lo mismo, no tiene nada. Hago un paréntesis dentro del paréntesis. Esto tiene que ver con la era digital, porque bueno, acá está Ken amordazado, porque también todo lo que creemos que se comunica también descomunica o desinforma. O sea, no es como antes la gente, no, sí, lo vi en la televisión, ¿es verdad? Bueno, no, sí, lo leí en Facebook o lo vi en internet. Entonces ya nos aventuramos a esto y esta fotografía está buena porque lo único digital que tiene es este corte.
Después es un pibe que es bandoneonista, pero flasheó en hacer fotos, hizo, que te diga, 10 fotos en su carrera, que fue esta y un par más. Y es bueno, está al código binario recontra enchufado, con los ojos cegados, no sé. Bueno, nos pareció que tenía... 10 años después, hace poquito, salió y tiene ya 50 personas de un montón de países que ilustraron, pero siempre mantiene el tema fanzine y ese espíritu colaborativo. No sé, ¿qué estábamos hablando? Y no sé, ya no me acuerdo. Pero no, está bueno igual que hayas contado porque ya... ¿Y el pin para qué contás? No, bueno, para nosotros sacar un libro es empujar una rueda. Es decir, tarda un montón en salir, hay un montón de cosas a tener en cuenta, hay un montón de esfuerzo, pero una vez que el libro sale, esa rueda empieza a girar y del libro, como es tan participativo, salen un montón de proyectos, de oportunidades de trabajo, de esparcimiento, de crecimiento. Generalmente el crecimiento es sentimental o intelectual, nunca es económico. Hoy en día sacar un libro así, no es que les tire para abajo, pero hay que moverse, o sea, no solo sacarlo y listo, después tenés que moverlo un montón, distribuirlo, y siempre, si querés mantener un precio que sea accesible, tenés que dejar, o sea, la distribución te tenés que encargar vos, porque por cada mano que pasa, esa mano lógicamente le va a subir un precio, entonces el producto final termina como mucho más. El pin. Entonces, con uno de los artistas del libro, Hideyuki Katsumata, que es un artista japonés que a mí me encanta, tuvimos la suerte de conocerlo y de entablar una amistad, lo trajimos de gira 2 meses, hicimos un grupo de trabajo con Sol, que está ahí, y con él hicimos un proyecto que se llama Doble Dragón, y bueno, estuvimos 2 meses, hicimos más de 15.000 kilómetros y generamos, no sé, desde ese póster, remera, calcomanías, prendedor, y siempre o sea, ¿qué tiene que ver esto? Es que es el mismo espíritu con que encaramos las cosas, con esa pasión casi infantil. Por ahí tenemos algunas especies de madurez en cuanto a no ser tan desmedido como cuando éramos chicos, que no nos importaba nada, pues nos cuidamos porque cada vez tenemos menos tiempo, menos salud, y entonces nos medimos un poquito más, pero en sí, o sea, el fanzine lo defiendo a muerte porque es algo como instantáneo, es algo personal y que, no sé, cuando una sociedad se puede mirar al espejo y reconocerse quién es cuando está en camino de, no sé, de autosuperarse, y eso es algo que siempre es hipócrita, que no se hace, y los fanzines es eso, es mirarse al espejo. Cuando a cada persona yo veo su fanzine, es como, es eso, es ver un rato ustedes, ahí no hay nadie, no hay un jefe en redacción, no hay un editor, ustedes son libres de hacer lo que quieran, de expresarlo, sea de fotografía, de diseño. Estamos íntegramente relacionados con ese espíritu de los fanzines, o sea, sigue siendo como lo mismo. De hecho, hay mucha gente que sigue haciendo cosas también, ¿no? Sí. Te iba a preguntar así ya para terminar, porque sé que si te dejo seguís un rato largo y vale, nada, estamos entretenidos, pero yo. Te iba a preguntar si tenías, si te pregunto un top 3 de 3 fanzines que vos digas, estos búsquenlos, no sé, revuelvan la tierra, pero búsquenlos. O bueno, capaz que son actuales y son accesibles. Ese Strawberry que hablé, me acuerdo particularmente porque era como un colectivo de chicas que no era muy común, siempre estaban como aisladas, pero ellas se juntaron y hicieron eso con, no sé, me acuerdo de la frutillita perfumada, que era un toque como re lindo, y el diseño y todo era como muy bonito, pero a la vez
decía un montón de cosas, el contenido estaba bueno. El fanzine Hasta la Victoria, hasta el día de hoy, me parece algo como épico porque él tenía una serie de cosas, está muy ligado a la política, pero él tenía una serie de cosas que, por ejemplo, no sé, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y ponía la foto de los Ramones con Coca-Cola, ponele así. Entonces, y a mí me encantan los Ramones, pero de repente veía eso y era duro, pero era... O sea, estaba re bueno ese fanzine. Y entonces vos decías, ¿cómo será el próximo? Entonces tenía volumen 1, volumen 2, que muchos fanzines después empezaron a hacer compilados de ese tipo de cosas. Era como secciones. Claro. El de Patricia también, el de Maite estaba bueno porque proponía, el de Maite llamaba Hipnótica, era como un recreo, si vos estabas leyendo todos panfletos libertarios, estabas yo de repente hablar del cosmos, o era como que los catadores de vino siempre entre un vaso y otro toman un poquito de agua para limpiarse la boca. Bueno, esos fanzines sónicos por ahí te limpiaban así, sin desmerecerlo, ¿no? Porque era como te llevaba a otro lado. Estaba bueno. Le decían en ese momento, ¿no? Claro. Eso está bueno. El Calzole, que lo nombré, era de cómics y ahí se ven muchos dibujantes que hoy día tienen un nombre, porque era un colectivo, era como la versión de Fierro, pero underground. Entonces ahí había muchos dibujantes emergentes que ellos entraron un poquito antes de lo digital, pero cuando salió lo digital, algunos empezaron a trabajar directamente para afuera porque podían mostrar sus trabajos fácilmente y trabajaban para, no sé, las chicas superpoderosas o Marvel, así, dibujando desde su casa. Entonces eso sentó una base como de gente que estaba bueno, que tenía su trabajo por ahí. Era difícil vivir del cómic acá, entonces tenía su laburo en otro lado que le pagaban una moneda que para allá era poco pero para acá era mucho, claro. Y con ese dinero estaban cómodos como para poder hacer cosas por amor al arte acá, entonces eso generó unas cosas peor. Y después, para terminar, a ver si tenés alguna anécdota, me imagino, te preguntaría desde el lugar más raro que te llevó un fanzine, o la forma más rara, o ese tipo de cosas, no sé. Me acuerdo, a mí una vez una persona me escribió y me dice, fui a la cancha en Colombia, estaban cortando papelitos y encontré tu fanzine, me dijo, yo dije, wow. Bueno, me imagino que por ahí alguna cosa así te ha pasado, si bien para terminar. Te agarré desprevenido. Tengo un montón, lo loco es que una vuelta había un chabón que se hacía pasar por mí. Y no se conocían las caras. Porque no había una foto, no había internet. Y bueno, me acuerdo que era un chico que se hizo pasar por mí y no sé, le dijo, no sé si era como si ahora hubiera estado con alguien y no le quería dar el celular. Entonces le dio cualquier número. Bueno, le dijo, no, sí, yo hago tal fanzine. Y no, evidentemente no. Después cosas así, no sé, nos ha llevado a tocar en lugares. Me acuerdo de una vuelta en Saladillo, fuimos a tocar con toda una hermandad metálica, todas unas tachas gigantes, todo, y la gente re bien, se llamaba Locomotora Festival, y se hacía en las vías del tren porque ya se había cortado el tren. Entonces, o sea, fue un bajón cuando empezaron a cerrar todos los ferrocarriles, muchos pueblos quedaban incomunicados, quedaban cerrados económicamente, culturalmente, ya, o sea, Saladillo es un lugar un poco más grande, ¿no? Pero se hacía un festival ahí y me acuerdo que chicos, muy bien, muy bueno, yo, qué sé yo, les preparamos un chivito y habíamos ido en un micro de los cuales más de la mayoría eran vegetarianos, entonces no podíamos despreciarle la comida y no podíamos entrar en un acto de buena fe y de agasajo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Fuimos a dar una vuelta a la plaza, encontramos unos jefes ahí tomando vino. Chicos, ¿quieren comer un chivo?
abiertos, así vengan con nosotros. Entonces nosotros nos sentamos ahí, qué rico, y se lo comieron todos los locos, no sé. Anécdotas, hay miles. Pero el fanzine es eso, nunca subestimen a dónde puede llegar. No sé, hoy él me dijo que era de Costa Rica, ponele. Quién sabe, agarra un fanzine de ahí, lo pierde en un aeropuerto, lo agarra otra persona, lo regala, lo fotocopia o lo comparte. Hoy día se puede viralizar cualquier cosa que subís. Así que nunca subestimen el poder de alcance que puede llegar a tener. Y así se van sucediendo cosas. Hoy me crucé con Lara, no sé si está acá o se fue, estaba ahí en la esquina, que a ella en la gira de Doble Dragón la conocimos en Bariloche. Y dijo, yo vivo en La Plata, y es re loco, cuando vos estás haciendo cosas, después te terminás cruzando. Alguna gente hace más afinidad u otra, o algún día tenés estás con todas las pilas para conversar, a veces estás apurado, no sé, pero digamos, el hacer hay que encararlo con alegría, y es la alegría del hacer va llevando a encuentros, no sé, positivos, con gente que está en la misma, o que por ahí no está en la misma, pero de todas personas se aprenden. Tampoco subestimen el poder de la información y del encuentro. Sí. Así que bueno, Muchas estoy muy gracias. agradecido.